Y redes sociales con el auspicio de Tiendas Jordan y Gasco Magallanes Calor Natural presentan Buenos Días Región. Conduce el comunicador José Checho Aguilante. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando nuestra jornada de día 12, el día después del 11 de septiembre, en estos 50 años de la conmemoración del golpe cívico-militar que nos permitió reflexionar, que nos permitió detener en el tiempo para poder analizar la importancia que tiene el llegar a acuerdos, el poder respetar los derechos humanos, el decir un nunca más a una situación como la que vivimos hace 50 años, que provocó tanto dolor, tanta tristeza, tantas muertes, personas torturadas, personas que vivieron situaciones que han quedado marcadas en su vida y en la de sus familias. Es por eso que partimos esta mañana, con mucho respeto, enviando nuestro cariño a los familiares de los sobrevivientes de esta situación tan dramática que se vivió hace 50 años atrás. Y nuestras condolencias también para quienes resultaron muertos, fallecidos como consecuencia de esta situación de violencia extrema que se dio en nuestro país. Ayer tuvimos la posibilidad durante toda la mañana, de manera excepcional, de hacer una programación especial aquí en Polar Comunicaciones. Desde muy temprano, comenzamos a las 8:15 con nuestros primeros invitados. Cada 10 minutos tuvimos un invitado o invitada para poder aportar y para poder entregar su visión, su mirada de cómo a la luz de los 50 años se puede proyectar y cuáles son los desafíos, se puede proyectar nuestra sociedad de una manera en que efectivamente se garantice que nunca más vamos a tener una ocurrencia, un hecho como el que aconteció en nuestro país y que acá pegó gravemente, impactó fuertemente también en la región de Magallanes, en donde tuvimos personas desde muy temprano, hace 50 años atrás, que fueron privadas de su libertad, personas que incluso hasta hoy día, como el caso de Francisco Betancourt, todavía no se conoce el paradero. Así que queríamos nosotros reiterar en la continuidad de lo que hicimos ayer, nuestro homenaje y nuestro reconocimiento respetuoso a los familiares de las personas que fueron víctimas de la dictadura y de este golpe cívico-militar. Tenemos un poquito de tiempo nada más para luego ir a comercial y entrar de lleno. Tenemos un gran invitado para comenzar nuestra jornada, a propósito, para hacer una especie de raconto de lo que fue las distintas actividades conmemorativas realizadas ayer, que además, digamos, se iniciaron bastante temprano, a la hora en que me decía don Andro Mimisa, seremi de gobierno, justamente a las 7:30, en forma simbólica, ingresaba a su gabinete también hace 50 años atrás el presidente de la República, Salvador Allende Gossen. Y se quiso iniciar justamente, simbólicamente, la actividad de encuentro, de reunión, de análisis, y me imagino yo también con el homenaje respectivo de parte del gabinete regional dirigido por el delegado presidencial. Así que le vamos a dar a conocer una por una las actividades, una evaluación, cómo se hicieron, pero en general hubo bastante orden, tranquilidad, mucho respeto, mucho recogimiento también en el transcurso de este día 11 acá en Punta Arenas. No tenemos reporte de lo que haya acontecido en otras comunas, principalmente en las capitales de las provincias, pero seguramente algo de aquello nos va a contar Andro Mimisa, que será nuestro primer invitado dentro de un momento. En cuanto a ver qué es lo que nos comunica. Ya, perfecto. Vamos a excepcionalmente a saltarnos los comerciales para que podamos entrar enseguida en materia. Pero revisamos rapidito la prensa. Municipio entregó premios a los ganadores del Carnaval de Invierno año 2023. Digamos también que el municipio ayer se asoció a la conmemoración de este golpe cívico-militar con un minuto de silencio que se realizó a eso de las 11 de la mañana, en donde participaron algunos concejales, algunos concejales, ya vamos a mencionarlo para que ustedes sepan quiénes no asistieron también. Y se hizo presente, por supuesto, el alcalde de la ciudad. Ráfagas de hasta
110 kilómetros. Uy, ya se está sintiendo el viento. No es el viento, es que pasamos a llevar el micrófono. 120 kilómetros a la hora. Tormentas eléctricas pronostican vientos en la zona a lo largo de todo Chile también, tanto en la zona como en el resto del país. Recordemos que esta es una semana crucial, una semana importantísima porque vivimos las fiestas patrias, que es un tiempo bastante largo también. Colegio Británico de Punta Arenas derrota a Colegio Ambrosio Higgins. Uy, qué tiempo que no escuchábamos ese nombre. Ambrosio Higgins. Y avanza en las finales nacionales. Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza desarrolló ceremonia en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Ahí respondiendo un poco lo que decíamos hace un rato de lo que ha acontecido en otras provincias. El Pingüino titula hoy: formalizan a hombre por tocamientos a mujer al interior de supermercado. Uy, las mujeres no están a salvo ni siquiera dentro de los supermercados. Esperamos que sea esta una situación aislada. TAPSA habilita sistema de pago online. Se reducen los tiempos para la renovación de licencias de conducir en Punta Arenas. Veamos qué dice hoy la prensa austral. Señala en su titular central: a 90 días de explosión en departamento de Bulnes, Fiscalía aguarda informe de bomberos. 3 meses han pasado y todavía no se entrega el informe de bomberos. Bueno, esta situación afectó 16 departamentos, 5 son fiscales, 4 del Serviu, y estaban entregados en comodato a la Policía de Investigaciones, entidad que los devolvió días después del incendio. Y el quinto sería de la exintendencia. Hay hoy día actualmente delegación presidencial, que lo tenían como dato al Instituto Antártico Chileno. En otros temas noticiosos, UMAG instala placa en homenaje a Francisco Betancur en Laboratorio de Física, Química y Medio Ambiente. Ya nos va a contar de eso Andro Mimisa en un momento. Exposición: género, tortura y prisión. Esto ocurrió en un paño, en un sector de la Plaza de Armas Muñoz Gamero de nuestra ciudad. Construirán más casas en Puerto Williams al amparo de plan de emergencia. Y bueno, hasta ese día gran parte de la ciudadanía y sobre todo los jóvenes éramos felices, dice Magda Ruiz, quien intervino en el emotivo acto conmemorativo que contó con la presencia de autoridades y víctimas de la dictadura. Ella fue una de las personas que vivió en carne propia esta situación, Magda Ruiz. Así como también lo hicieron personas que eran muy jóvenes en ese tiempo, estudiantes. El caso de Alejandro Olate, el caso de Ramón Gómez, estudiante del Liceo Industrial, un muy querido amigo personal, fuimos dirigentes estudiantiles en ese tiempo, Aristóteles España, que también estuvo recluido en la isla Dawson y en otros lugares también acá en la ciudad. Falleció bastante joven, gran escritor, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Superior de Comercio, cuando a mí me tocaba ser presidente del Centro de Alumnos del Liceo San José. Tuvimos una amistad muy cercana, incluso hasta después, los días después que salió de Dawson. Pero son recuerdos que van quedando, ecos que van quedando de estos hechos que acontecieron hace 50 años atrás acá en la ciudad de Punta Arenas y en todo el país. Está con nosotros el Ceremi de Gobierno. Qué bueno tenerlo por acá, Ceremi. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Mimisa. Muy buenos días. Saludarte a ti y a toda la gente que está sintonizando Radio Polar en sus distintas plataformas. Te escuchaba atentamente la reflexión que hacías sobre los 50 años del golpe cívico-militar, las consecuencias que le trajo al país. Y cómo ayer, en todo Chile, en cada uno de los rincones de nuestro país, se conmemoró estos 50 años que dejó víctimas, que dejó desaparecidos, que hasta el día de hoy no los podemos encontrar, que nos ha dejado muchas veces sin respuesta y produjo un quiebre de la democracia institucional muy importante y que hasta el día de hoy nos mantiene en conversaciones distintas, muchas veces intentando buscar acuerdos que puedan posibilitar un mejor entendimiento, no solamente sobre los 50 años, sino también de cómo podemos avanzar como sociedad para buscar un estado de bienestar y la justicia social que tanto tiempo se ha hablado. Entonces, claro, el día de ayer para nosotros fue un día muy, muy emotivo.
gran parte del gabinete, Checho, y lo digo con mucho respeto por los que pintan más canas que nosotros, somos de una generación, y cuando digo gran parte porque hay algunos que no lo son, pero gran parte del gabinete somos parte de una generación más joven que no tuvo que vivir derechamente la dictadura. Yo nací el año 86, quedaban ya los últimos estertores de la dictadura, ya la gente comenzaba con más fuerza a salir a las calles, a exigir democracia, libertad. Exactamente. Recuperar la democracia. Entonces yo para mí mis primeros años, claro, me acuerdo muy poco, tengo recuerdos muy vagos, que quizás no son recuerdos míos, pero después de las conversaciones uno se va creando, quizás en el imaginario, lo que fue el sí y el no. Recuerdo sí cuando asume Patricio Aylwin, y lo tengo muy marcado, mi madre en el auto llorando y nosotros veníamos de vuelta y ella lloraba profundamente. Pero yo viví en libertad. Mis recuerdos de niño del jardín son en libertad, mis recuerdos del colegio son en libertad, el poder caminar las calles tranquilo, el ver a mis papás sin miedo. Pero a otros nos tocó vivirlo. Exactamente. A mí me tocó vivir el miedo, escuchar los helicópteros arriba de la casa. Así es. Los militares pasando por tu casa, buscando material, buscando libros, quemando revistas. Sacando familiares, vecinos de las casas, algunos que no volvían. Sí, entonces, mi generación tiene una responsabilidad mayor, Checho, porque el trabajo que hicieron las anteriores generaciones, y como lo decía el presidente Gabriel Boric, esto es una aposta. Y hoy día nos toca tomar este legado, muchas veces sin haber vivido las atrocidades y las horroridades que se pueden vivir cuando hay un terrorismo derechamente de Estado. Y cuando nos acostumbramos a vivir en la democracia y pensamos que la democracia es irrompible, cuando pensamos que la democracia es eterna, y no nos damos cuenta que tenemos que cuidarla día a día. Sí. Entonces, este llamado dentro de los 50 años que nos hace reflexionar de forma muy profunda es eso, es quedarnos con la frase de democracia siempre, pese a todas las dificultades, pese a todas las diferencias de opinión políticas, generacionales, religiosas, a todo lo que nos pueda dividir, siempre tiene que ser con más democracia y no con menos democracia, y nunca sin democracia. Y que además tenemos que protegerla para que eso ocurra. Siempre. Cuidarla. Siempre, en todo lugar, en todo contexto. Entonces lo que tuvimos la oportunidad de vivir ayer, primero ingresando, como bien decías tú, a las 7:30 de la mañana a la delegación. ¿Por qué lo hacíamos a las 7:30? Y es precisamente porque el presidente Salvador Allende, un 11 de septiembre de 1973, a las 7:30 de la mañana, ingresaba por última vez vivo a La Moneda. Y nosotros quisimos homenajear al presidente Allende, ingresando a la misma hora el lugar donde hoy día opera el Ejecutivo en la región de Magallanes. Un gabinete donde cada uno de los sobrevivientes, o bueno, en este caso Alejandro Late, tuvo la oportunidad de contarnos su experiencia y su forma de resiliencia, de levantarse una vez más frente a las atrocidades de la vida, siendo un muchacho de 17 años, muy joven, pero entendiendo de que tenían que salir adelante y que tenían que vivir después de los horrores de lo que significaba el estar detenido, y que quede claro, solamente por pensar distinto. Sí. Tenía que reconstruir su vida también. La reconstruye y se vuelve a parar. Y se vuelve a parar. Y él dice, esta fue mi forma de demostrarles a quienes fueron mis captores de que yo era más que ellos. Sí. Bueno, innumerables reflexiones desde los distintos puntos generacionales, desde las distintas carteras, de lo que significaba la economía, lo que significaba para las mujeres, lo que significaba para los trabajadores, para la ciencia, de cómo Allende tenía una mirada y un objetivo desde la ciencia para poder avanzar en el país. Pero después, ya eso de las 9:30 de la mañana, recibimos a las y los sobrevivientes de las torturas. Ese fue un acto hermoso, realmente. Extraordinario, que nos llena emotivo, de emoción. Es muy emotivo. Porque es la misma gente que nosotros vemos en las calles, caminando, en los cafés. Que la gente a veces ni se imagina las cosas que tuvo que pasar, las horrorosidades que tuvo que vivir. Para los que somos Dawson, por ejemplo. Para los que somos militantes que participan con nosotros dentro de la militancia, todos los días. Ahí tenemos algunas imágenes justamente de... Entonces fueron momentos de esos pasajes de muchísima emoción y extraordinarios. Y tal como lo decía el delegado, estábamos abriendo las puertas donde en algún minuto el Estado se les cerraron y se les despojó también del derecho de poder manifestarse en distintos lugares, como por ejemplo
es donde trabaja el Ejecutivo de la región de Magallanes. Y ayer habían relatos que eran estremecedores, que nos decían que hace 50 años, un 10 de septiembre, no un 11, un 10 de septiembre fue por última vez que ingresaron al mismo lugar donde ayer los recibíamos. Donde les decíamos que este era un gobierno democrático y que las puertas siempre iban a estar abiertas para poder escuchar sus opiniones. Pero no solamente los de ellos, ayer fue un reconocimiento a los sobrevivientes. También están las puertas abiertas para que entren los que no piensan como nosotros. Porque tenemos que escucharnos y tenemos que conversar y tenemos que entre todos poner adelante siempre los intereses de las chilenas y chilenos por la necesidad de vivir mejor. A las 11:05 de la mañana comenzamos nuestro acto oficial también en las afueras de la delegación presidencial en compañía de todo el gabinete y también de nuestro gobernador Jorge Frías. Antes de eso, disculpa, lo decíamos delante de Andró, nos parece importante también destacar el buen gesto que tuvieron algunos concejales. A las 11 de la mañana, precisamente. Y además destacar que tuvo el señor alcalde. A las 11 de la mañana se produjo un minuto de silencio. Entiendo que solo no hubo presencia de 2 concejales. Nosotros estábamos justo saliendo de la delegación cuando ellos estaban haciendo el minuto de silencio. Pude ver a lo lejos al alcalde Radonich guardando un respetuoso minuto de silencio, al concejal Jonathan Cárcamo, la concejala Verónica Aguilar, al concejal José Becerra y a Chucho Risco, compañía de Nelson Reyes. Ya. Que también fue un detenido. ¿No asistieron entonces Alicia Stipicic? No estuvo ni Francisco León. Por lo menos yo no los vi, ni Francisco León ni Alicia Stipicic. Germán sí estaba. Y después Germán, en conjunto con el resto de los concejales, se sumaron al acto del gobierno. ¿Qué se hizo frente a las 11:05 de la mañana? Con un acto artístico-cultural, con declamaciones, con poesía, con música. En compañía también de las y los sobrevivientes, pero de la población en su conjunto. Era absolutamente abierto. Y llegó Cecilia Bamondes. Cecilia Bamondes es la madre de Francisco Betancur, que logró llegar hasta Punta Arenas un 11 de septiembre para conmemorar a su hijo, en distintas actividades, partiendo a las 11:05 de la mañana frente a la delegación, en un reconocimiento especial que hace el delegado, el poder llegar hasta las tierras tan lejanas. Ellos son de San Antonio. Él fue detenido en Tierra del Fuego. No se sabe su paradero. No se sabe su paradero ni dónde fue detenido. Ayer se hacía la reconstrucción de su vida. Cuando sale el bando militar solicitando la entrega o que Francisco Betancur llegara hasta el regimiento, presentara, digamos, él decide salir a Argentina. Y es ahí donde se le pierde el paradero. No se sabe en qué lugar lo detienen ni dónde lo toman, pero hay confesiones que son secretas, pero confesiones finalmente de militares que resguardan su nombre, que dicen que lo vieron en algunos regimientos. Por lo tanto está la concepción y la seguridad de que él fue tomado detenido y lo hicieron desaparecer. La emocionalidad de tener a su madre ahí. El único detenido desaparecido de la región de Magallanes, llegó su madre, una anciana que durante toda su vida ha luchado por reconstruir y a regañadientes muchas veces del Estado por saber cuáles fueron los últimos minutos de su hijo, en compañía de su hermana menor. Nos trasladamos hasta el frontis del edificio de NAP, donde los trabajadores de NAP le rinden un sentido homenaje y colocan una placa conmemorativa a uno de sus funcionarios, que ya no está. Francisco Betancur. Así es. Después llegamos hasta la UMAC a las 3 de la tarde, también para que dentro de un laboratorio de química, él era ingeniero químico, petroquímico, de la UTE en ese tiempo, también se le colocara el nombre a Francisco Betancur en compañía de su madre. Fueron actos que son tremendamente emotivos y reparatorios para la memoria de su familia, pero también de Magallanes, para los que tuvieron la oportunidad de compartir. Ayer estaban compañeros de él, de su universidad, amigos con los que compartían. Egresado de la misma carrera, de la misma promoción seguramente. Exactamente, claro. Entonces son actos que reparan la memoria y además en compañía de los estudiantes, explicándole a los estudiantes lo que significaba la muerte, la desaparición de uno de ellos, que tenía probablemente la misma edad. Francisco Betancur tenía 22 años en el momento de su desaparición. Muy joven. Muy, muy joven. Y después, a las 6 de la tarde también una marcha absolutamente pacífica, familiar, con niños, con abuelos, rodeada también de mucha emotividad, recordando a los que ya no están. Con una imagen que llamaba la atención también del presidente Salvador Allende, que iba encabezando la marcha. Logramos caminar de forma muy tranquila debajo de la lluvia, que en ese momento era muy copiosa, desde Diagonal Don Bosco
hasta la plaza para ahí también participar en un acto artístico-cultural organizado por la coordinadora 50 años. Ahí están las imágenes. Y después unas proyecciones precisamente en nuestra delegación presidencial que se hacían a través del mapping, con imágenes que también fueron muy emocionantes. ¿En la Casa de los Derechos Humanos? No. Esta vez, durante los 3 días, la semana pasada se estuvo proyectando los derechos humanos en la Casa de los Derechos Humanos en Colón 636. Esta vez lo hicimos frente a la delegación presidencial, donde se estaban proyectando precisamente ahí las imágenes de lo que ha significado esta conmemoración de los 50 Hay que destacar también que hubo una presentación que se hizo en la Plaza de Armas. Yo lo mencionaba, que me parece que es súper relevante, porque ayer estaba viendo las noticias e incluso se leyeron algunas de las frases que eran testimonios, eran vivencias de personas que fueron detenidas, que fueron torturadas. Exactamente. Y contaban ahí lo que sintieron en el momento, las cosas que le hicieron, ¿no? Ahora, Checho, yo creo que también hoy, ya 12 de septiembre, tenemos que centrarnos en los reconocimientos también de que se hace de quienes fueron cómplices pasivos, o que también fueron culpables sin haber sido parte de la milicia, como por ejemplo lo que hizo ayer Televisión Nacional de Chile. Televisión Nacional de Chile abre su noticiario 50 años después pidiéndole disculpas al país. Sí, me pareció un gesto. Por los montajes. Sí, por las infamias, por la censura, por la mentira. Entonces, los medios de comunicación hacen un reconocimiento. El ex general Martínez hace un reconocimiento también de lo que sucedió al interior de los regimientos. A través de su libro. Y cómo ellos también fueron tomando decisiones que provocaron dolor, sufrimiento hasta el día de hoy. Lo hacen distintas agrupaciones. Lo hizo el mismo presidente Sebastián Piñera. El mismo presidente Sebastián Piñera, cuando le tocó ser gobernante en los 40 años, en la conmemoración de los 40 años, donde reconoce que existen cómplices pasivos. Entonces, cuando llegamos a los 50 años, esperábamos de que este nunca más resonara en cada uno de los sectores. Y también hay que destacar a la autoridad naval, cuando hicieron la visita a la isla Dawson. Entonces, cada uno de los que tuvieron responsabilidades al interior de estos 17 años de la historia más oscura de este país tienen tremendos reconocimientos. Y no ha sido un sector político que se niega al entender que este quiebre democrático que se produjo en el país no puede suceder nunca más. Y para que no suceda nunca más tiene que existir un reconocimiento. Y nosotros esperamos que ese reconocimiento pueda llegar. No podemos esperar 10 años más para poder sentir la seguridad de que algunos o algunas respeten la democracia en todo lugar y en todo orden y repudien las atrocidades y la violación a los derechos humanos. Precisamente ayer, Checho, una parlamentaria en ejercicio estaba en el fondo de los Boldos, donde están los restos del ex dictador Pinochet, en compañía de dirigentes políticos de la oposición, rindiendo un homenaje al dictador, quien fue el principal culpable de las atrocidades que se cometieron durante 17 años en este país. Eso no entender nada de lo que se trata, buscar la reconciliación y buscar los acuerdos. Vamos a mostrar parte de esta intervención de los conductores de Televisión Nacional. La tenemos ahí, Luis, justamente como una manera de dar a conocer este hecho que llena de emoción también, de un reconocimiento de un canal importante, tal vez el más importante en nuestro país, canal estatal, que durante muchos años también fue utilizado justamente como herramienta de propaganda y que ahora en forma muy humilde hace un mea culpa y pide perdón. Piden perdón. Nos parece que este gesto fue realmente uno de los hechos noticiosos importantes acontecidos en el transcurso de los actos que se desarrollaron durante estos 50 años. Escuchemos, es muy breve. Hace 50 años, luego del bombardeo a La Moneda, este noticiario no fue al aire y Televisión Nacional de Chile no inició sus transmisiones en varios días. Augusto Olivares era en ese entonces el director de TVN y también asesor personal del presidente Salvador Allende, junto a quien murió en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. La televisión pública fue asaltada e intervenida luego del golpe de Estado. Militares armados tomaron este canal por la fuerza y ordenaron quemar y destruir valioso material audiovisual que forma parte de la historia de nuestro país.
como el Premio Nobel de Pablo Neruda, por ejemplo. Algunos lograron ser ocultados y salvados por la valiente acción, por ejemplo, de quien hoy es la jefa de documentación de TVN, Amira Arratia. Y ese patrimonio audiovisual permite hoy que el país conserve imágenes invaluables de episodios que la dictadura quiso eliminar. Con el terror como vehículo, la censura y los montajes se hicieron tristemente frecuentes en los noticiarios de TVN, que con el regreso a la democracia y en diversas oportunidades se ha hecho cargo del dolor de esas mentiras y que generaron este dolor en las víctimas de la dictadura, asumiendo su responsabilidad institucional. Por ejemplo, exhibiendo cómo se gestaron los montajes y la verdad que se escondió tras ellos. Hoy, 50 años después del golpe de Estado que fracturó a nuestro país, el Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile ratifica su compromiso con la democracia y reafirma su defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Los profesionales que hoy somos parte de este equipo esperamos que nunca más la televisión pública de Chile sea tomada por la fuerza, intervenida, censurada, ni utilizada para silenciar, ignorar, ni hacer daño a ninguna persona por el simple hecho de pensar distinto. Televisión Nacional de Chile es y debe ser siempre un lugar para todos los habitantes del país. Ese es el mensaje, esa es la actitud, un nunca más. Y se reconoce también que este medio fue utilizado justamente por la dictadura, la televisión pública. Se habla de que se mintió, se tomó la fuerza. Y esta debiera ser la reacción que debiéramos tener el día después, el día 12. Así es tomar la responsabilidad que tuvo cada uno en esta parte de la historia y hacer un reconocimiento, y ese nunca más, como termina Constanza Santamaría razonando por los estudios de TVN. Nunca más. Yo... Nada más que uno conoce mucha gente que trabaja al interior de TVN, coterráneos nuestros también, por supuesto. Saludar a su editor periodístico, Cristian Stephens, que es quien toma esta iniciativa y logra poner este mensaje al aire, un mensaje de reconciliación. Esto tiene que ver con un cambio en la línea editorial y un reconocimiento público. O sea, es que claramente TVN ha ido al paso de los años reconociendo cada una de las situaciones. Yo tuve la oportunidad de estar alrededor de 6 meses al interior de TVN y se conversaba, y yo estoy hablando, esto fue el año 2010, y lo conversábamos entre los pasillos, bueno, ¿cuál es la responsabilidad que se tiene? Y claramente lo que se hace ayer es un reconocimiento absoluto y total, y además es develar la historia verdadera de lo que sucedió en Chile, de montajes. Es que además ahí se tomó una empresa comunicacional de alta relevancia nacional, se tomó a la fuerza. No es que los trabajadores hayan sido cómplices de esta situación. Bueno, como a mí me tocó también ser parte de Televisión Nacional, la Red Austral, el año 90 me tocó ingresar al canal, estuve durante 7 años trabajando ahí también, y bueno, nos tocó vivir una época distinta, fue cuando asume el presidente Patricio Elwin, que tú mencionabas, pero con anterioridad a ese hecho también los funcionarios estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo, pero había una situación forzada, había una situación de presión. Y que hoy día, qué bueno que se reconozca esto para que nunca más vuelva a ocurrir. Así es. ¿Sí? Y bueno, entre eso, Checho, también, antes de despedirme, avanzar también en la agenda legislativa que ha puesto el gobierno sobre la mesa, con el compromiso del reconocimiento que tiene que tener el Estado a las víctimas que sufrieron las atrocidades y sus familias. Yo hago un tremendo reconocimiento a los gobiernos democráticos después del 90 en adelante en intentar esclarecer, muchas veces acompañar, nos puede gustar o no, pero en los pequeños avances que se pudiesen tener. Pero también hay que reconocer que en el caso de las víctimas de desapariciones forzadas de sus familias, han tenido que ser ellos los que han puesto por delante la voluntad y no el Estado. Siempre fueron los familiares, y muchas veces a regañadientes y a contrapelo del mismo Estado, de poder esclarecer cada una de las desapariciones, de saber cuáles fueron los últimos minutos de sus familiares, para poder cerrar un cuadro y dar tranquilidad a la memoria. Y eso no ha sucedido, y es precisamente lo que anuncia el gobierno, partiendo por nuestro presidente Gabriel Boric, en compañía de nuestro ministro de Justicia Luis Cordero, con el plan de búsqueda, el Plan Nacional de Búsqueda. Principalmente haciendo que el Estado se ponga a la altura de las necesidades que se tiene hoy día. Hoy día son más de 1000 detenidos desaparecidos que no sabemos dónde están, ni siquiera no sabemos dónde están, no sabemos
dónde desaparecieron ni cuáles fueron sus últimos minutos. Se desconoce su paradero. Y es el Estado el que tiene que reparar las atrocidades que hizo el Estado. Por eso es tan importante este Plan Nacional de Búsqueda, que compromete a cada una de las instituciones, pero además pone los recursos necesarios, y tiene que ser una ley permanente, para que no sea el gobierno de turno el que tome la decisión. Esta tiene que ser una política de Estado. Lo último, Andro, nos quedan 30 segundos. ¿Cuál sería el mensaje para toda la comunidad magallánica, sin distingos, porque el país lo construimos entre todos? Así Aquellos es. que a lo mejor ayer tuvieron una actitud de indiferencia, quizás tuvieron una actitud que no se condecía con la importancia del respeto que tenía el día. Estamos próximos a votaciones, momentos cruciales, se tiene que llegar a acuerdos para poder avanzar en materias que tienen que ver con política pública. Entonces el llamado no es solamente para un sector, es para toda la comunidad, ¿verdad? Lo primero es que tenemos que concordar todos los sectores de la sociedad es un nunca más. Nunca más un quiebre democrático, nunca más desapariciones forzadas, nunca más terrorismo de Estado, nunca más exiliados, nunca más relegados, nunca más torturados, nunca más presos por pensar distinto. Posteriormente a esa reflexión, Checho, la democracia tiene cientos de imperfecciones, tiene cientos de errores, y principalmente los que ejercemos cargos públicos o los que hemos tenido la oportunidad en algún minuto de la vida de poder participar de las discusiones políticas, también estamos llenos de errores. Por eso es que ocurrió lo que ocurrió también. Pero tenemos que concordar, hay que ser autocríticos también. Tenemos que concordar en algo, en que no puede existir ni una diferencia de opinión, no puede existir ni una diferencia política, no puede existir una mirada distinta de mundo, no solamente en Chile ni en la región de Magallanes, sino de mundo, que nos permita o que nos lleve a un enfrentamiento. No puede existir ni una mirada ni un espacio para la violencia. Por lo tanto, esta conmemoración de los 50 años, donde reforzamos la democracia y el futuro, donde reforzamos la reparación que tiene que tener el Estado, y también el reconocimiento a quienes sufrieron los avatares más duros de esta cruel y cruenta dictadura liderada por Augusto Pinochet. Es que tenemos que poner siempre nuestra voluntad democrática por delante, en que todos nuestros conflictos se tienen que resolver, como te lo dije en un comienzo, siempre con más democracia, nunca con menos democracia y jamás sin democracia. Democracia siempre, como dijo el presidente Gabriel Boric. Y respetando los derechos humanos, obviamente, que es una consecuencia de lo anterior. Muchas gracias, Seremi de Gobierno, por traernos esta información que ha sido importantísima, porque nos ha permitido evaluar, conocer qué fue lo que pasó, cuáles fueron las actividades, qué resultados hubo. Vamos a ir en el transcurso de la mañana también comentando lo que ha acontecido en otras provincias. Así que no se separe nuestra sintonía. Vamos a estar con ustedes hasta las 12 con todos nuestros programas, con todos nuestros invitados en Buenos Días Región a través de Polar Comunicaciones.